Mis hermanos, Dios les bendiga a todos. Qué bueno poder estar aquí con ustedes una vez más en este contexto de poder compartir en medio de esta serie de vivir el Evangelio. Y estas dos últimas semanas han sido unas semanas para mí muy intensas. Al igual que muchos, también me abrazó el virus con mucha gripa, pero ya gracias a Dios estoy bien. Ya digamos que prueba superada. Ya estoy bien, gracias a Dios, y espero que ustedes también estén mejorando, los que estaban con esto, y los que no, cuídense. No se los recomendamos. No se los recomendamos para nada. Bien, mi hermano, quiero aprovechar este tiempo de compartir la palabra. Como saben, hemos estado en esta serie viviendo el Evangelio, que creo que es muy importante, y cada vez que Dios me dé la oportunidad de poder compartir, quiero que usted entienda lo importante que es para un creyente poder vivir el Evangelio. Porque si nosotros venimos a la iglesia, nosotros escuchamos la palabra en la iglesia, además de alabar y glorificar al Señor, pero también escuchamos la palabra del Señor, y escuchar la palabra del Señor es escuchar los planes y propósitos que Dios tiene para nosotros, y no solamente los planes que Dios tiene para nosotros, sino que también en la Biblia encontramos que Dios tiene demandas para nuestras vidas. Y si hay demandas de parte de Dios para nuestras vidas, entonces nosotros debemos pensar en cómo nosotros hacemos caso a estas demandas y cómo nosotros cumplimos estas demandas para el Señor. El Evangelio es algo que está a lo largo de todas las Escrituras. Si bien estamos estudiando el Evangelio de Mateo, no podemos pensar que solamente el Evangelio está en los Evangelios o en el Nuevo Testamento. Cuando hablamos del Evangelio, estamos hablando de el mensaje que Dios tiene para nosotros, porque el Evangelio es el mensaje de Dios, y lo conocemos como esa buena noticia. Y es una buena noticia porque es la oportunidad que nosotros tenemos como hombres de poder volvernos a Dios, de poder regresar al Señor. Y hay cosas muy cruciales en el Evangelio, y creo que esta mañana Dios quiere que nosotros entendamos. Y hoy voy a compartir, en esta mañana yo voy a compartir este mensaje que voy a compartir. Lleva como título Instrucciones a sus discípulos, porque lo que nosotros vemos en este último capítulo, que es el capítulo 10 de Mateo, y si quieres puede ir buscando allí en Mateo capítulo 10, vemos que el Señor está dando instrucciones a sus discípulos, y a través de estas instrucciones que el Señor da a sus discípulos, lo que busca es que cada uno de nosotros podamos ser obedientes a estas instrucciones y poner estas instrucciones por obras en nuestras vidas. Y sabe que en este capítulo que estamos estudiando en Mateo, nosotros podemos ver muchas imágenes de lo que es el Evangelio. Y dentro de estas imágenes habrá muchas que nos van a motivar, pero otras que son totalmente desafiantes para nuestra vida. A veces creemos que en el Evangelio todo es color de rosa, o que la vida en el Evangelio es el fin a las dificultades y a los problemas. Pero lo que nosotros estamos viendo en la Escritura, y particularmente en este texto de la Biblia, nos permite ver que el Evangelio es algo que también exige o demanda de nosotros muchas cosas. Así que a lo largo de este texto que hoy vamos a estudiar, nosotros vamos a poder encontrar muchas de estas cosas.
Yo quisiera que usted abriera su Biblia ahí en el capítulo 10 de Mateo. Y en este capítulo 10 de Mateo vamos a leer el versículo 5. Luego vamos a saltar al versículo 34, vamos a leer hasta el final de este capítulo, que es el versículo 42. Y vamos a leer también el versículo 1 del capítulo 11. ¿Me entendió? Voy a repetir otra vez para que usted tenga su Biblia ahí. Capítulo 10, 5. Pues pasamos al 34, leemos hasta el final y leemos también el versículo número 1. ¿Está conmigo? Amén. Bueno, voy a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. El versículo 5 dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Versículo 34: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada, porque he venido para poner disensión al hombre, en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. 11:1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar a las ciudades de ellos. Quería resaltar en estos capítulos, capítulo 10, versículo 5, empieza Jesús diciendo que envió a sus 12, les dio instrucciones y les envió. Y el versículo 11 dice: cuando terminó de dar instrucciones, para que entendamos que estamos dentro de un contexto donde Jesús está dando instrucciones. Por eso, si usted toma nota, el título nuevamente es Instrucciones a sus discípulos. Pero también quiero recordar una estructura que nosotros podemos ver aquí. Y para esto voy a regresarme también un poquito al capítulo 9, versículo 35, donde vemos a Jesús recorriendo las ciudades y enseñando en las sinagogas, y decir que veía las multitudes, y cuando las veía tenía compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad de la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Y dice el versículo 38: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Roguemos al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Esta semana estuve en una reunión
en Cartagena con otros pastores, y uno de estos, el pastor que nos estaba dando una capacitación allí, nos decía, hacía referencia a este versículo. Y me pareció interesante porque él decía que él tenía en su celular tenía una alarma que le sonaba todos los días a las 9:38. Y a las 9:38 él decía: yo paro todo lo que esté haciendo, no importa el lugar donde esté, y yo hago una oración pidiéndole al Señor y rogándole al Señor que envíe obreros a su mies. Y le digo que me pareció interesante porque hoy creo que existe esa misma necesidad. Yo compartía, creo que hace 15 o no sé, 2, 3 semanas atrás, y compartí en este texto y hablaba acerca de nuestra misión. Y bueno, yo creo que debemos tener claro a esta altura que tenemos una misión principal. Y nuestra misión principal es poder compartir el mensaje del Evangelio. Y ahora no estoy seguro si lo dije aquí o de pronto lo dije en otro lugar, o no me acuerdo si de pronto fue parte de algún ensayo o algo que estuve haciendo en los últimos días. Pero yo siento que hay una gran necesidad de parte nuestra poder entender esto. Poder entender que hay un mundo que está en una situación extrema, en una situación donde, como Jesús los describe, están desamparados. Y no solamente están desamparados, sino que están a la deriva, porque son personas que el Señor las compara, ¿verdad?, como aquellas ovejas que no tienen pastor. Y así hay muchas personas. Y qué triste es que uno como creyente, como cristiano, no pueda identificar esto, porque cuando nosotros no identificamos esta necesidad, cuando no entendemos que tenemos una misión específica dada por el Señor, yo creo que muchas veces nosotros estamos cerrándole las puertas a tantas personas. Yo a veces me duele cuando pienso en personas que hoy día no están con nosotros en este mundo, y me duele porque cuando pienso en estas personas que estuvieron en algún momento cerca, que fueron nuestros amigos, pero que nosotros callamos el Evangelio delante de ellos y que no les dimos la oportunidad de por lo menos poder escuchar, que quizás no hicimos alguna vez alguna invitación para colocarlos en contextos como este donde escucharan el Evangelio. A mí me duele porque quizás sus vidas no fueron vidas que reflejaban el orden de Cristo, que reflejaran ese Evangelio del Señor en sus vidas. Y es doloroso cuando tú tienes algo valioso, cuando Dios te ha entregado a ti algo valioso en tus manos, pero tú parece que quisieras tenerlo para ti solo o escondido. Y se nos olvida esta parte del Evangelio, que hemos sido llamados a cumplir una visión, pero también a orar para que Dios envíe obreros a su mies. Y cuando Jesús habla de su mies, se dice que esa mies es mucha. Y hay mucha necesidad en todas partes. Y en todo sentido, en todo lugar, no importa raza, no importa color, no importa posiciones sociales. La verdad es que hay grandes necesidades de las personas, y nosotros tenemos un mensaje que es transformador, que cambia, y muchas veces nosotros nos quedamos callados. Lo otro, para entender esta estructura de este texto, además de que hay una necesidad, ¿verdad?, y que Dios nos está llamando a orar por esos obreros, y bueno, entendemos que también nosotros somos parte de esos obreros. También entendemos que Dios llama a sus discípulos, y los primeros 4 versículos
en la narración de Mateo estamos viendo cómo el Señor está llamando, ¿no?, a estos discípulos, o hace una lista de estos discípulos. No quiere decir que en ese momento, cuando Mateo está escribiendo, es el momento en que los llamó, porque ya vimos también dentro de esta historia que hemos venido narrando la manera como Dios ha llamado a cada uno de estas personas, como llamó a Pedro, como llamó a Mateo. Hemos tocado en algunos de estos textos, hemos tocado esta información de ese llamado a sus discípulos. Y es bueno recordar también que el Señor, cuando habla de que oremos por obreros, nosotros también somos esos obreros que Dios está llamando, y que podemos ser vistos también como discípulos. Un discípulo es un aprendiz, es alguien que está aprendiendo. Y yo creo que en un contexto como este, donde nos reunimos como iglesia del Señor y donde se está hablando de las escrituras, de la palabra, nosotros estamos siendo enseñados, estamos siendo discipulados por el Señor. Es decir, nosotros somos esos discípulos del Señor. Y si usted está aquí en la iglesia, un buen consejo que yo le puedo dar en esta mañana es que usted venza todo lo que muchas veces nos quiere alejar a nosotros del lugar donde estamos. Porque muchas veces estamos aquí y nuestro corazón está en otro lugar. Y estamos pensando, y se nos vienen pensamientos que a veces acusamos al diablo, pero saquemos al diablo de esta ecuación, porque no siempre es el diablo, y él quisiera estar siempre interrumpiendo lo que Dios quiere hacer, pero no siempre es él. A veces somos nosotros mismos que no procuramos poner atención y prestar atención a palabras que van a resultar en vida para nosotros, a palabras que van a repercutir en la sabiduría que usted y yo podemos tener. Por eso nunca podemos dejar de aprender. Siempre seguiremos siendo discípulos del Señor. Siempre seguiremos siendo aprendices. No podemos decir que pues ya nosotros tenemos todo el conocimiento porque hemos leído la Biblia muchas veces. Seguramente usted a lo largo de su vida cristiana muchas veces ha leído la Biblia. A veces perdemos nuestra humildad y decimos: es que nosotros estamos preparados porque hemos ido a seminarios, hemos ido a las universidades, nos hemos preparado, hemos hecho muchas cosas. Pero déjeme decirle como pastor que nunca es suficiente. Que cuando se trata de ser discipulado, yo creo que nosotros tenemos que vivir una vida que esté allí, enmarcada en esa necesidad de conocimiento de Dios que nos ayuda. ¿Y cuántas veces no estudiamos la Biblia y pasamos por un pasaje y quizás este pasaje ya lo hemos visto, pero vemos una nueva revelación de Dios para nosotros? Cómo Dios nos habla ahora en otro aspecto, en otra área de nuestra vida que es importante y determinante para que nosotros podamos desarrollar nuestra vida como creyentes. Así que Dios está pidiéndonos, y estoy recapitulando algo que ya compartí con ustedes, pero que considero que es importante y lo uso a manera de introducción para que usted entienda hacia dónde nos está llevando Mateo cuando escribe esto, y hacia dónde estaba apuntando él a su audiencia, aquellos que estaban escuchándole, o lo que Jesús, las instrucciones que Jesús estaba diciendo a sus discípulos, a Mateo, a Marcos, a Pedro, a Juan, a cada uno de los que enumeran aquí en esta lista. Jesús no solamente vio la necesidad y dijo: hay que orar por los obreros. Jesús no solamente llamó a sus discípulos y los preparó, sino que el versículo número 5 nos dice que Jesús envía
a sus discípulos con unas instrucciones específicas. Cuando yo compartí hace unas semanas atrás, les dije que no recuerdo exactamente cuándo, acerca de este texto, fui yo quien lo compartí, y yo daba algunos aspectos que tienen que ver con esto, con esto de proclamar el mensaje, porque cuando estamos hablando de que Jesús envía, estamos hablando que hay un mensaje que está siendo proclamado, y esta proclamación es la que Jesús le dice a sus discípulos que hagan. Hay que proclamar el mensaje, hay que anunciar el mensaje, pero también les dice a lo que ellos se van a enfrentar y la autoridad que Dios les está dando. Y si nos quedamos en esta primera parte, ¿no?, donde le está dando esta misión a los 12, Él les dice, versículo 7 dice que vayan y prediquen, el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, esto es la proclamación de este mensaje que llamamos evangelio. El reino de los cielos se ha acercado. Pero dice, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, de gracia recibiste, den de gracia. Y muchas veces la connotación de evangelio que nosotros tenemos queda hasta allí, porque digamos que este es el beneficio, parte del beneficio del evangelio, y nosotros creemos en esto. Esta es una iglesia que podemos decir que es continuista, porque creemos que Dios sigue haciendo milagros, y que creemos que todas estas cosas, liberaciones que Dios mandó a hacer, todavía se siguen haciendo. Hemos sido testigos de esto y creemos en esto. Pero cuando nosotros nos quedamos solamente en esto, estamos sesgando el mensaje del evangelio, porque el evangelio que el Señor está anunciando no termina allí. Si usted nota los versículos, en 4 versículos Dios esto obviamente no es una división que hayan hecho Dios, esto es una estructura de hombres también, para que nosotros, esto de los versículos, pero estos versículos, o en esta estructura, nosotros podemos ver en 4 versículos, del 35 al 38 del capítulo 9, cómo Dios utiliza este texto en 4 versículos para decirnos algo clave. Es necesario que ustedes oren porque hay una condición. Y en 4 versículos más se nos da una referencia de que Dios está llamando personas. Pero miren que el escritor Mateo, que es quien escribe, le da una importancia a tratar de guardar cada detalle de las instrucciones que Dios dio. Y si es cierto que Dios, ¿verdad?, empieza diciendo, el mensaje que van a proclamar es este, y cuando se proclame este mensaje, ustedes lo van a proclamar, pero además ustedes van a ver que hay sanidades, que van a haber liberación, van a resucitar muertos, etcétera. Dios comienza a decirle a eso, y les dice a ellos particularmente aquí, y con esto me estoy tomando tiempo en esto para que usted también, cuando lea la Biblia, usted entienda, pueda entender qué era lo que Dios les estaba diciendo a ellos, y que eso de lo que Dios le está diciendo a sus discípulos, porque aquí está hablando de los 12 en particular, que de eso corresponde a nosotros. ¿Era para ellos nada más o no tiene nada que ver con nosotros? Y a ellos particularmente, a estos les dice, oye, no lleven alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni calzados, ni bordón, porque el obrero es digno de su salario. Y nosotros vemos después, más adelante, unas instrucciones diciéndole a ellos, y vemos también en el desarrollo de la iglesia, cómo la iglesia apoyaba y ayudaba para que los que cumplían las misiones, como Pablo, pudieran tener los recursos necesarios para poder ir. Entonces esta era una instrucción particular para ellos. Estoy haciendo este comentario para que usted aborde la Biblia. Cuando usted estudie la Biblia, la puede estudiar entendiendo y no quedándose con confusiones en su cabeza.
Pero bien, esto es solamente un comentario para eso. Y a partir de ahí, ¿verdad? Vemos cómo Dios está hablando de todo el espectro del Evangelio. Y veíamos cómo el domingo pasado nuestra hermana Ivama, a partir del versículo 16 hasta el 33, cubrió este texto. Y ella nos decía: quien te envía, te respalda. Y no solamente nos hablaba de eso, sino que utilizó una palabra para motivar. Ella decía: persevera. Y hablaba de respaldo porque cuando comenzamos a mirar a partir de allí, vemos que le está diciendo a sus discípulos: aquí yo envío como ovejas en medio de lobos. Sean prudentes, guárdense de los hombres, porque los van a entregar a los concilios y en las sinagogas. Y si mal no recuerdo, yo creo que Ivama citó esto, cómo ellos vivieron esto en el libro de los Hechos, como Pedro y Juan, capítulo 4, si mal no estoy, capítulo 5, fueron llevados ante el concilio. Después de haber predicado, después de ver la sanidad de un hombre, ellos fueron llevados ante el concilio y fueron azotados por causa de Jesús, fueron encarcelados. Pero ellos se sentían dignos de esto, porque era algo que Dios le había hecho. Quizás en nuestra época nosotros estuviéramos diciendo: ¿qué hicimos mal? ¿Por qué me abandonaste, Señor? ¿Por qué me dejaste solo en medio de esta circunstancia? Yo pensé que ibas a descender con fuego y con poder, como proclamamos muchas veces. Pero lo que vemos en ellos es su humildad y su sencillez, entendiendo que esto era parte también del mensaje que ellos estaban dando, que habían recibido de Jesús. Y desde el versículo 34, que es el que voy a abordar, voy a compartir dos puntos. En el primer punto voy a hablar acerca del mensaje que anunciamos y sus demandas. Y en el segundo punto que voy a tocar en esta mañana, voy a hablar de las recompensas para quienes reciben el mensaje. Y si hay una idea que anhelamos que usted atesore en su corazón, si hay algo en esta mañana que es una mañana para aprender lo que Dios tiene para nosotros, anhelamos en el corazón que usted pueda entender que somos invitados por Jesús para que anunciemos el Evangelio. Aceptar esta invitación demanda un compromiso total, es decir, ponerlo en primer lugar a Jesús, poner en primer lugar a Jesús, pero también estar dispuesto a cargar la cruz. La mejor y mayor recompensa es la vida eterna. Ese es el mejor pago. La mejor y mayor recompensa, nuestra motivación para poder entender todo esto, es que tenemos vida eterna. Entonces, ahora sí, en este primer punto que quiero cubrir con ustedes es el mensaje que anunciamos. El mensaje que anunciamos y sus demandas. Y el versículo 34, nuevamente me voy a referir a él. Dice: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada. En otras versiones dice: no he venido a traer paz sino guerra. Y comienza después a hablarnos allí, ¿verdad? Porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra la suegra. Los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Y déjeme decirle que cuando nosotros vemos este texto, particularmente de que el Señor no ha venido a traer paz, sino que ha venido a traer guerra, en el contexto que está dando instrucciones, él ya había mencionado en los textos anteriores, él había hablado acerca de esto, ¿no? Él estaba
haciendo referencia a que estaba haciendo referencia él estaba haciendo referencia a que muchas veces en las casas, él decía aquí en el versículo 13, si fuera la casa digna, entra en ellas, si no fuere digna, vuelve nuevamente, o sea, su paz va a volver a vosotros. Ahora está diciendo, yo no he venido a traer paz, yo no he venido a traer paz. Y cuando nosotros pensamos, le decía que tenemos que pensar en el mensaje, porque estas son las instrucciones para el mensaje que ellos estaban dando. Y dentro del mensaje del Evangelio que nosotros compartimos, digamos que uno de los cuadros del Evangelio nos habla acerca del juicio de Dios. Y a veces nosotros no quisiéramos hablar de eso, pero el juicio que hay sobre esta tierra es algo que cada uno de nosotros debemos entender y comprender. En estos días yo estaba estudiando el profeta Jeremías y pues parte de mi devocional personal tomé este libro para estudiarlo, y es un libro que la mayor referencia que se hace de él es, ¿qué dice Jeremías? Una de las mayores referencias que hacemos, ¿cuál es? ¿Cómo? Clama a mí, yo te responderé. Pero también, por ahí cerca, yo sé los propósitos que tengo para ti. Y entonces nosotros nos hemos concentrado, pero si observamos nuevamente todo el contexto de Jeremías, nos damos cuenta que es un libro donde se habla de mucho juicio. Y cuando yo estaba estudiando esto me acordé, porque el mensaje del Señor en los tiempos de Jeremías, ustedes saben que fue uno de los profetas que Dios utilizó precisamente para hablarle de este juicio que venía por la desobediencia que ellos tenían, y porque se habían ido a dioses y por toda la idolatría que ellos tenían en su vida. Y el Señor insistía con ellos en que se tenían que arrepentir, pero ellos eran testarudos y no se arrepentían. Y a raíz de eso, ellos fueron deportados. Ellos fueron, la nación de Israel, Jerusalén, fue distraída, Judá, y ellos fueron deportados a muchas naciones. Y es la deportación, ¿verdad? Es perder su casa, perder perder su identidad, y irse a otros pueblos a vivir, y en condiciones difíciles también en medio de otros pueblos. Y cuando nosotros hablamos del mensaje del Evangelio, el mensaje del Evangelio es un mensaje que es esperanzador. Pero en el contexto del Evangelio nosotros entendemos que ese mensaje trae esperanza precisamente es porque hay un juicio sobre esta tierra. Y Jesús está diciendo, yo no he venido a traer paz, he venido a traer guerra, espada. Y está diciendo esto haciendo referencia precisamente a que el Señor no va a cambiar la historia y el destino que ya los hombres se han trazado. Es decir, lo que se construyó, lo que se labró en el huerto del Edén a raíz del pecado, esa caída no va a cambiar, pero Dios está ofreciendo una salida que es diferente. Pero debemos entender que este mundo está caído, y esa caída conlleva a que la gente está separada de Dios, y separados de Dios, la Biblia dice que nosotros no somos nada, no podemos hacer nada. Entonces este es un mundo caído, y que por su orgullo le cuesta arrepentirse. Por su orgullo le cuesta arrepentirse. Y hoy nosotros
hemos sido llamados a seguir proclamando este mensaje de arrepentimiento. Y nosotros, nuestra tarea no es traer convencimiento, porque eso lo hace de pecado, lo hace el Espíritu Santo, pero sí proclamamos este mensaje y podemos mostrar a la luz de la palabra todo esto que está sucediendo en el mundo y cómo hay muchas cosas y filosofías en el mundo que son totalmente contrarias. Y a veces, como no nos gusta hablar de esta parte del Evangelio, como no nos gusta tratar con el juicio, como no nos gusta hablar de la caída del hombre y que hay un juicio para el hombre y que ese juicio también conlleva que el hombre va a estar por una eternidad separado de Dios en un lugar de martirio que se llama infierno, donde la llama dice que nunca se apaga. Como este es un mensaje que no atrae, entonces muchas veces en la iglesia no queremos hablar acerca de esto. Pero esta es una realidad y esto es parte del mensaje del juicio que Dios está hablando y que nosotros no podemos esconder y que la gente debe entender, porque cuando tú entiendes que tu vida está en riesgo, cuando eres advertido, tienes la oportunidad de tomar la decisión de enderezar tu camino y mejorar tus pasos. Y este mundo todavía sigue cargado de ese orgullo y les cuesta arrepentirse. Pero es un mundo también que ha levantado altares a otros dioses. Y yo presento de esta manera lo que Jesús está diciendo aquí, ¿no? Porque he venido a poner disensión entre el hombre contra su padre. Y comienza a hablar de esto para decir más adelante en el versículo 37 que el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que mí no es digno de mí. Y saben que uno de los grandes problemas que tenemos nosotros y que nos separa a nosotros del Señor es precisamente la idolatría del corazón. Y entienda por idolatría del corazón no aquella que se le rinde solamente a los íconos o a las imágenes. La idolatría del corazón es la que desplaza a Dios de su lugar para poner en el lugar donde debe estar Dios cualquier persona o cualquier cosa. Y muchas veces nosotros como creyentes, como nos hemos enfocado a esa idolatría de veneración de imágenes que nosotros pues no practicamos y que sabemos que Dios condena, nos hemos olvidado que no solamente eso no es la idolatría, sino que la idolatría es todo aquello que mueve a Dios de su lugar. Y el Señor aquí está hablando acerca de la familia. Y muchas veces nosotros ponemos a la familia en un lugar, digamos, más arriba, más elevado del lugar donde debemos tener a Dios. Y por eso cuando nosotros hablamos del mensaje que anunciamos, estamos hablando que parte de este mensaje, hoy particularmente estamos diciendo juicio, ¿verdad? Como parte del evangelio. No es que el evangelio sea juicio, usted debe entenderlo, porque en el evangelio hay esperanza y vamos a hablar de eso. Pero también hay demandas, y dentro de las demandas que nosotros tenemos y que nos cuesta, porque nosotros amamos a nuestra familia. Y Dios no le está diciendo a usted. Hay una traducción, en esta misma traducción, en una parte también de los evangelios, dice que el que no aborrece a su padre o a su madre no es digno de mí. Y no se trata en el sentido que nosotros entendemos esta palabra, ¿verdad? Lo que el Señor está invitando es cómo nosotros le damos el primer lugar a Él, el lugar que Él merece, el lugar que a Él le corresponde. Cómo nosotros quitamos todo aquello que hace parte de la idolatría que tenemos en nuestro corazón. De pronto no necesariamente es la familia, puede que sí. Ese es el parámetro, porque es un valor importante en la vida nuestra. Pero de pronto
Tu idolatría está puesta en el trabajo. Porque en tu corazón está que necesitas, ¿verdad? De pronto cumplir, necesitas acumular, necesitas alcanzar, necesitas desarrollar. Y has desplazado a Dios del lugar importante que Él merece. Y no te estoy diciendo que no tengas que trabajar, no malinterpretes, pero has colocado, y estoy tomando esto como un ejemplo, has colocado a Dios en un lugar más bajo que tu trabajo, porque es que primero yo tengo que trabajar, primero tengo que cumplir con esto y después miro cómo hago con Dios. Quizás una relación, además de familiares, cualquier tipo de relación, o quizás en alguna cosa. O sea, ¿cómo hemos desplazado a Dios del lugar que Él se merece? Y si nosotros somos esos que Dios ha llamado a anunciar el Evangelio, y aquí recuerde que nosotros tenemos que entender que esta palabra sí es para nosotros, y entendemos que hay un mensaje aquí para nosotros también, porque nosotros hemos sido comisionados por el Señor para anunciar un mensaje, y es el mensaje del Evangelio. Y el Señor nos está llamando, ¿verdad? Mateo 18, 19, 20, que nos habla de la comisión. Hemos sido comisionados por el Señor para anunciar el mensaje, y lo vemos en la historia de los hechos, cómo se cumplió esto y cómo se sigue desarrollando, y cómo seguimos nosotros hoy en día escribiendo esta historia. Así que hoy nosotros podemos entender que hemos sido llamados por Dios para anunciar este mensaje. Y más adelante el versículo 38 dice: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y no sigue en pos de mí no es digno de mí. Y sabes que esta es la primera vez en Mateo donde Jesús utiliza la palabra cruz. Y todavía no estaba anunciando a sus discípulos su muerte. No tenía que ver nada con su muerte. El contexto donde estamos es que Él le está dando instrucciones y ahora le está diciendo a ellos: tomen su cruz. Para nosotros no es fácil tener una imagen de la cruz, pero para ellos sí era fácil, porque en el contexto romano era una de las formas como se sacrificaba a aquellas personas que habían sido condenadas por algún delito. Y esto representaba vergüenza, pero también representaba dolor, porque cargar la cruz, a una persona que cargaba la cruz, sabía lo que le esperaba. Era una muerte lenta, dolorosa, pero también vergonzosa por todo lo que era estar expuesto allí. Y ahora Jesús les está diciendo: ¿saben? Ustedes tienen que tomar su cruz. Lógicamente que la cruz que está invitando a cargar Jesús no es la misma cruz que Él cargó, ¿no? Porque gracias a que Él cargó la cruz que Él cargó, nosotros ahora podemos decir: oye, no tenemos que sacrificarnos, pero sí podemos seguir la invitación de Jesús de cargar la cruz, porque cuando hablamos de eso estamos hablando del compromiso. Y el sacrificio no está dado en nuestras vidas, aunque a sus discípulos, a estos 12 que les habló, ellos sí sufrieron un sacrificio. Ellos sí sufrieron la muerte física, con dolor, quiero decir. Hoy nosotros, cuando vemos esto, nosotros podemos ver esa demanda que el Señor está haciendo a nosotros de tener ese compromiso total, estar dispuestos a sacrificar hasta morir. O hasta hacer morir. Dispuestos a sacrificar hasta morir o hasta hacer morir. Y escúcheme esto: cuando hablábamos hace un momento de los ídolos del corazón, a veces
Esas son el tipo de cosas que nosotros tenemos que hacer morir. Es comenzar a rotar nuestra vida, comenzar a arreglar nuestra vida de tal manera que lo que nosotros hacemos sea agradable a Dios, conforme Dios quiere, conforme Dios está demandando de nosotros. Así que muchas veces cargar la cruz implica que nosotros tengamos que desechar cosas de nuestra vida. Y esas cosas muchas veces son pecado. Altares que hemos levantado y que los mantenemos ahí ocultos. Y aparentamos, ¿verdad? Para utilizar la terminología de la escuela de líderes, aparentamos ser algo, cumplimos, pero reducimos la cruz de Cristo porque nos acostumbramos a vivir con los ídolos del corazón o con los pecados ocultos que muchas veces, las luchas y toda una vida como cristianos luchando, y la vida del cristiano son luchas, está bien, porque esto es lo que estamos hablando, pero hay momentos en que ya hay que renunciar y sacar cosas, ¿no? A veces nuestras luchas giran alrededor, no solamente de las relaciones, ya lo dijimos, giran alrededor de la economía, porque tenemos altares, ¿verdad? Y que pensamos que tenemos que acumular y alcanzar y ganar y ganar y acumular y acumular y acumular. Qué bueno, no estoy en contra de eso, siempre y cuando Dios esté por encima de eso. Dios tiene que estar por encima de todo lo que nosotros hacemos, porque Él ocupa nuestro primer lugar. Y centrarnos en nosotros mismos sin mirar a Cristo, al final es pérdida. Eso dice el versículo 39: el que haya su vida la perderá. Si usted se centra en usted mismo con todas estas cosas que estamos diciendo, era lo que Jesús le estaba diciendo a los discípulos que había enviado. Si usted se centra, si usted no tiene ese compromiso total con Dios, eso al final resulta en pérdida. Porque estar alejado muchas veces estar alejado, muchas veces no, siempre, eso resultará en pérdida. Resultará en pérdida, no resulta bien, no termina bien. Estar alejado del Señor no conviene. A los no creyentes y a nosotros como creyentes tampoco no nos conviene estar alejados de Dios. Y termino con este segundo punto de las recompensas. Las recompensas para quienes reciben el mensaje. Las recompensas para quienes reciben el mensaje. Versículo 39 en la parte B dice: el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y cuando nosotros estudiamos este texto y miramos, vemos que Jesús está hablándonos aquí, ¿verdad? De esa promesa de hallar en Él la vida. La entendemos como nuestra salvación. Entonces esto es lo que marca la vida, ¿verdad? Concentrarnos en nosotros y estar centrados en nosotros, estar viviendo una vida centrada en ti mismo, eso no va a terminar bien. Un no creyente o a un creyente, al final hablábamos de un juicio de Dios, no termina bien. Pero cuando tú entiendes y sabes que hay un compromiso que tú puedas hacer total con el Señor, cargando tu cruz, entonces cuando tú renuncias a muchas cosas de tu vida por causa de Cristo, tú vas a hallar en Cristo esa vida eterna. El versículo 40 al 42 nos habla acerca de esas recompensas y dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Aquí está hablando de recibir, porque Jesús les envía a dar un mensaje.
Y le está diciendo ahora a sus discípulos: el que recibe este mensaje que yo estoy enviando, ese me está recibiendo a mí. O sea, la conclusión en este texto es: el que recibe el mensaje de Cristo está recibiendo al Padre. Porque eso fue lo que vino a hacer Jesús. Jesús es el camino al Padre. Todos los que le reciben, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, hijos de Dios. Por eso decimos que Jesús es el camino que nos lleva al Padre. Y hay una necesidad de creer en Él, conocerle, que es el mensaje proclamado. Pero ese mensaje proclamado tiene que ver con esas recompensas, ¿verdad?, que nosotros tenemos, que es la vida eterna. Dice: el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. El que reciba a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que da a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto digo que no perderá su recompensa. Y mire que en el versículo 42 habla de el cualquiera que le dé a uno de estos pequeñitos. Y cuando el Señor habla de pequeñitos, de niños, está hablando de aquellas personas que están comenzando su desarrollo en el Señor, creyendo en el Señor. Pablo también habla de los niños, ¿verdad? Que no podemos ser siempre como niños, pero es la figura que se utiliza para los recién convertidos en la Biblia. Son como niños, son como pequeñitos. Y él está diciendo que el que le dé un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto digo que no perderá su recompensa. Así que hoy quiero terminar concluir en esta mañana con dos aplicaciones. Una para usted, si usted esta mañana está aquí y usted es un cristiano comprometido, creyente. Quiero decirle que anunciar en medio de alegrías el evangelio es una bendición. Y tenemos alegría cuando nosotros vemos el poder de Dios, ¿verdad?, moviéndose en medio de la vida de las personas como resultado de anunciar el evangelio, como resultado de buscar el reino de Dios y su justicia, como resultado de que proclamamos una palabra de verdad. Es decir, qué bueno que nosotros podamos anunciar el evangelio, y como resultado de que anunciamos el evangelio hay una manifestación gloriosa de Dios. Y no prometer una manifestación gloriosa, porque es que Dios se va a manifestar o anhelar, quiero que me entienda esto bien, o estar anhelando esa manifestación gloriosa y condicionar a eso que la gente pueda venir al Señor. La gente no va a venir al Señor porque hay sanidades. Van a buscar al Señor, esas personas van a buscar al Señor, pero después lo que la Biblia dice es que se fueron, lo dejaron. Viniste a mí porque les di pan, vinieron a mí porque los sané. Pero cuando Jesús estaba en la cruz, hasta sus discípulos lo abandonaron. Entonces nosotros no estamos llamados a prometerle a la gente sanidades y liberaciones, porque es que las sanidades y liberaciones son una consecuencia del mensaje que nosotros anunciamos. Y en esta iglesia yo he tenido testimonio de personas que mientras estamos predicando el mensaje, sin necesidad de hacer una administración especial o particular, Dios las ha sanado. Ahora, no estoy diciendo que no podamos hacer invitaciones, porque Dios obra de maneras diferentes, pero utilizar este tipo de manifestaciones milagrosas de Dios para ofrecer el mensaje del evangelio, y pensar que si la gente le ofrecemos este tipo de cosas, no funciona así, porque entonces estamos ofreciendo algo que obviamente Dios puede hacer, pero que no está en el corazón del Señor, porque en el corazón del Señor es que la gente se arrepiente y se convierta a Él. Así que si usted es un creyente
usted está llamado a anunciar el evangelio en medio de las alegrías, porque sí nos da alegría cuando podemos ver esa manifestación gloriosa de Dios, pero que esas alegrías vienen como una añadidura de lo que Dios está obrando a través del mensaje de su palabra, pero también en medio de los desafíos que ofrece la vida, porque en la vida vamos a ser desafiados. Jesús dijo que íbamos a tener aflicciones. ¿Y cómo nosotros respondemos al mensaje del evangelio en medio de las aflicciones? ¿Cómo respondemos nosotros al mensaje del evangelio en medio de las pruebas? ¿O es que en medio de las aflicciones nos molestamos con Dios y decimos, ¿sabes qué, Señor? Yo no estoy muy seguro de lo que tú estás diciendo en la palabra sea verdad, porque mira lo que yo estoy. Porque podemos tomar actitudes como esas y decir, yo no voy a entonces anunciar este mensaje porque este mensaje no es lo que yo esperaba. Claro, porque es que lo que esperaba era la glorificación, el poder sobrenatural de Dios. Pero en medio de todo esto, usted debe entender y tiene que tener claro que también van a venir aflicciones para su vida. Porque si usted no entiende esto, cuando venga la tempestad, va a sufrir. Y es posible que su fe mengüe. Pero cuando usted sabe que vienen aflicciones, sabes que muchas veces nos sentimos tristes en medio de las circunstancias. Somos personas. Nos duele. Pero podemos soportar a pie firme. Y podemos resistir. Porque entonces entendemos que no estamos solos, que tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Y el Espíritu Santo de Dios trae consuelo y nos redarguye. Y el Espíritu Santo nuevamente alimenta la esperanza en nosotros y dice, nosotros nos podemos levantar porque Jesús dijo que tendríamos aflicciones, pero que confiáramos en Él porque Él ha vencido. Y si ya Jesús venció, yo puedo tener la esperanza en el Señor. Y esta es mi verdad en el Evangelio, que puedo tener la esperanza en el Señor, que ya el Señor venció por mí. Y que esta breve tribulación, esta breve prueba será algo momentáneo, porque estaremos en el gozo y la alegría que produce el Señor. Así que si usted es un creyente, está llamado a anunciar el evangelio, no importa la situación, en medio de las alegrías o en medio de los desafíos que ofrece la vida. No podemos dejar de anunciar el mensaje. No podemos cerrar nuestra boca y dejar de anunciar el mensaje de salvación. Y estamos llamados a invitar a otros a venir, pero también a encontrar a otros que puedan ser nuestros compañeros en este camino de anunciar el evangelio, en esta misión que Dios ha encomendado en nuestras manos. Si tú estás aquí en nuestra iglesia hoy, reunido con nosotros, y todavía no eres un creyente, este mensaje que hoy estamos proclamando es un mensaje de esperanza. Y una de las palabras que se repite a lo largo de este capítulo es digno. Si esta casa es digna, si la ciudad es digna. Y así comienza a repetirse a lo largo de esto, ¿no? O sea, si ustedes quieren ser dignos, el que me ama o el que no es digno o es digna. Y así a lo largo de este evangelio se utiliza esta palabra. Este es un mensaje de esperanza, y es un mensaje de esperanza que nos ayuda a ser dignos de estar en la presencia del Señor. Si tú estás aquí y estás escuchando este mensaje del evangelio, seguramente es porque Dios te ama tanto que quiere recordarte en esta mañana que hay esperanza para tu vida. De pronto no es tu primera vez aquí, de pronto tienes días, semanas, meses o quizás más tiempo, pero hoy es un día donde el Señor te está recordando que este es un mensaje de esperanza, porque este mundo podemos decir que ya ha sido juzgado y va hacia la destrucción total.
Y muchas veces nosotros vemos todo lo que se está gestando políticamente, culturalmente, a nivel global, a nivel general. Y a veces oramos y oramos, Señor, no permitas, y celebramos victorias. En estos días hubo una gran victoria en un proyecto que se cayó aquí en Colombia. Y nos alegra eso, nos alegra eso. Pero créanme que inevitablemente vamos a llegar a este tipo de cosas. Hoy celebramos, mañana quizás lloraremos por cosas como estas que van a suceder. Y usted ve que estos son tira y jala. Hay victorias y hay triunfos, pero este mundo particularmente está destinado a eso. Pero Dios quiere salvarnos de este juicio y destrucción que viene para este mundo. Por eso, si usted está empezando a venir aquí a la iglesia, déjeme decirle que Dios le ama de una manera bien especial y les recuerda que hay esperanza en Él. Y la esperanza es salvarnos de esta condenación que hay para este mundo y convertirnos nosotros en sus hijos, ser dignos de Dios, ser dignos de disfrutar de esa esperanza. Pero para disfrutar de esa esperanza es necesario abrir nuestro corazón y recibirle. Porque cuando tú abres tu corazón y le das espacio al Señor, cuando recibes al Señor, entonces Dios comienza a hacer una obra redentora en ti. Dios comienza a cambiar todo en tu vida. Así que hemos sido desafiados por parte de Dios, y ojalá usted nuevamente en su casa pueda leer este texto y pueda mirar cuáles son aquellas cosas a donde Dios le está llamando a usted para trabajar. ¿Qué tal si nos colocamos de pie en esta mañana y oramos? Quiero hacer esta oración para que, si usted no la ha hecho en su vida, usted pueda encontrar esa paz que el Señor da, esa paz que está ofreciendo el Señor, la reconciliación que nos invita a estar con Él, a que pueda abrir su corazón a Cristo y le pueda decir en esta hora al Señor, si cierras tus ojos y si quieres hacerlo con todo tu corazón, decirle al Señor que le amas. Decirle: Señor, gracias. Gracias porque aunque hoy un juicio, Señor, para esta tierra, tu mensaje representa esperanza. Señor, gracias porque aunque hay condenación para el mundo, si te miramos a ti, Jesús, en ti encontramos salvación. Y tu salvación nos conduce a la vida eterna. Por eso te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús, te invito, dígale, si usted nunca le ha invitado a Jesús a su corazón, dígale: yo te invito a que entres a mi vida, a mi corazón. Hoy te recibo, Señor. Y te recibo, Señor, para que tengas cuidado de mí, Señor. Perdona mis pecados, Señor, y ayúdame a tener un nuevo comienzo contigo, a conocer, Señor, todo lo que tú tienes preparado para nosotros. En el nombre poderoso de Jesús yo te doy gracias, Padre Santo. Y bendigo, Señor, a cada persona, Dios, en esta hora que ha abierto su corazón para ti, Señor, para que tú le bendigas de una manera especial, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, también te pido, Señor, por cada creyente aquí presente, Señor, y que hace parte de esta iglesia, Padre Santo. Señor, danos la capacidad y la fuerza de poder entender el mensaje del Evangelio, para, entendiendo el mensaje del Evangelio, Señor, poder compartir el mensaje con otros, Señor. Entender que hemos sido enviados por ti, Señor, a la mies que es mucha, que es abundante, Señor, y que ese llamado, Dios mío, es para nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo te doy gracias, Señor. Amén.
y amén.